El tema que se revisará a continuación es el de trastornos mentales orgánicos. Es importante hacer el señalamiento de que el término orgánico está entrando en desuso. De hecho, en la CIE 11 ha quedado totalmente suprimido y a este tipo de trastornos se les ha designado como síndromes mentales secundarios. Lo orgánico hace referencia a lo físico, es decir, los trastornos que se verán a continuación tienen una causa física. De estos tres, el delirium y la demencia actualmente en la CIE 11 están incluidos dentro de lo que se llaman los trastornos neurocognitivos. Y bueno, probablemente han hecho este cambio un poco para compatibilizar esta clasificación con el DSM-5, que designa, por ejemplo, a la demencia como trastorno neurocognitivo mayor. Sin embargo, en la CIE 11 se han mantenido las denominaciones como delirium y demencia. La epilepsia no está incluida dentro de los trastornos mentales, ya que su origen o la naturaleza de la epilepsia pues es eminentemente neurológica. Sin embargo, al ser el cerebro el órgano afectado, no podrían no haber síntomas mentales. Y dada la gran frecuencia de encontrarnos con personas con sintomatología mental causada por epilepsia, es que se ha incluido este tema dentro de este capítulo. Seguramente harán un abordaje mucho más profundo en relación a la fisiopatología y en cuanto al tratamiento en la materia de neurología, pero en esta revisión se hará énfasis más bien en la parte de síntomas mentales. Si a consulta nos llega un paciente, varón, maduro, con el motivo de consulta de que ha estado decaído, con falta de fuerzas, con inapetencia, a lo mejor con estado nauseoso o vómitos, que además ha notado que la piel y los ojos, específicamente las escleras, han estado adquiriendo un tinte amarillento, y además que tiene molestias en el abdomen porque lo siente distendido, y que ha estado aumentando de volumen, y nos encontramos con esto, un abdomen realmente a tensión y además con clara circulación colateral. Pues esto ya nos orienta a pensar que el problema que tiene esta persona es en el hígado, aunque las manifestaciones no estén, no estén, no estén propiamente evidenciables a primera vista en el mismo hígado. Incluso antes de palpar ese abdomen, uno ya sospecha que es el hígado el que pueda estar funcionando mal. Esta percepción se corroboraría si encontramos estos valores en las pruebas de función hepática, que obviamente se hacen en sangre. Entonces, de la misma manera en la que mm, el mal funcionamiento de un órgano o de un sistema produce manifestaciones evidenciables lejanas al mismo órgano, de la misma manera es posible encontrar manifestaciones mentales cuando un órgano o un sistema funcionan de manera inadecuada. Recuerden que existe una estrecha interrelación entre la parte física y la parte mental. Y si a todo eso sumamos que o el paciente o la familia nos dicen que existió un consumo muy frecuente o muy intenso de bebidas alcohólicas, pues prácticamente la causa del mal funcionamiento hepático estaría elucidada, ¿no? Probablemente se trate de una persona con problemas relacionados al consumo de bebidas alcohólicas
y que esto ha producido un mal funcionamiento hepático. Vean ustedes cómo un problema mental produce un problema físico. Y sin embargo, como médicos debemos estar al tanto de que ese problema hepático puede estar produciendo o puede producir sintomatología mental. Justamente de esto vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, en este paciente se podría producir una encefalopatía hepática que nos va a dar un cuadro de delirium. Y como médicos debemos estar prestos a identificar rápidamente estos síntomas. Resulta un poco más lógico, más evidente, más fácil de darnos cuenta de que podría haber sintomatología mental cuando el órgano afectado es el cerebro, como en el caso, por ejemplo, de una hemorragia, de un infarto o de un TEC. Entonces ahí para el médico resulta mucho más evidente la relación entre el órgano afectado y los síntomas. Sin embargo, existen cuadros mentales cuyo origen esté alejado del cerebro en sí mismo. Tal es el caso de esta persona, por ejemplo, que muestra claros signos de una enfermedad de Cushing, en la que se podrían encontrar, por ejemplo, síntomas compatibles con un síndrome depresivo. Eso lo vimos en el capítulo de trastornos afectivos, por ejemplo. Eso podemos observar solamente de ver esta radiografía que esta persona no está ventilando nada bien. De hecho, es probable que haya acudido a urgencias por una insuficiencia respiratoria aguda. Sin embargo, la imagen nos da cuenta de alguien que tiene una enfermedad pulmonar crónica. Vean que el pulmón del lado izquierdo está totalmente fibrosado y el pulmón del lado derecho está colapsado. Entonces, seguramente a esta persona le habrán puesto un sello de agua, esperando que este pulmón, el pulmón del lado derecho se reexpanda, pero no podemos dejar de tomar en cuenta que seguramente esta persona, por la causa que sea, desde ya les digo, este es un ex minero, ha estado ventilando muy mal, es decir, seguramente ha tenido niveles muy bajos de oxígeno de manera crónica. Esto se va a manifestar o se va a evidenciar por ejemplo, el desarrollo de los dedos en palillo de tambor, pero esa hipoxia crónica también nos puede dar síntomas, por ejemplo, de un síndrome de deterioro. Y si la hipoxia es muy intensa, como por ejemplo cuando se le colapsó el pulmón, entonces esto podría producirnos un cuadro de delirium. En este caso, bueno, lo que nos llama la atención en esta imagen es una fractura de la cabeza del fémur izquierdo. En este caso, en una mujer añosa que está por encima de los 80 años. Acá podemos ver las notas de enfermería de esta persona que a las 6 de la tarde, vean ustedes, dice, paciente ingresa al servicio de cirugía con vía permeable y una fractura de cadera con sonda Foley en camilla y acompañada de familiares. A momentos se muestra desorientada, queda en reposo, orientada, comunicativa y sin cambios, micción positiva de posición negativa. Esto a las 6 de la tarde. Pero vean que a las 7:30 de la noche, cuando hay el cambio de turno, las enfermeras escriben: paciente al cambio de turno se encuentra en reposo con venoclisis permeable, desorientada, inquieta y debido a la inquietud la deben sujetar. Se colocan medidas de sujeción. A las 8 de la noche recibe su té
escaso asistido. 8:30, bueno, se le brinda confort en su unidad. Se observa impotencia funcional en miembro inferior izquierdo con ligero edema. A las 10 de la noche las enfermeras anotan, continúa hablando incoherencias. A medianoche no puede conciliar el sueño, orina amarilla por sonda Foley. Y recién a eso de las 5 de la mañana descansa con sueño superficial y bajo medidas de sujeción. Entonces, esta alteración mental está relacionada con esta fractura. Probablemente el cuadro que tenga esta mujer sea un cuadro de delirium, y eso es lo que está provocando ese tipo de síntomas. Otros ejemplos de este tipo de alteraciones mentales podemos ver, por ejemplo, en el neurolupus, donde el ataque autoinmune hacia el sistema nervioso central puede provocar cuadros de delirium, depresivos o maníacos. Caso parecido podemos encontrar, por ejemplo, en la enfermedad de Wilson, con los depósitos excesivos de cobre, y que se va a manifestar por el anillo clásico de Kaiser-Fleischer. O, por ejemplo, en persona, y que además esta enfermedad de Wilson puede manifestarse con un deterioro progresivo de las facultades mentales, produciendo una franca demencia. En este caso, estamos viendo una persona a la que se le está haciendo el signo de Trousseau. Se le está insuflando el manguito del esfigmomanómetro, y a los 2 minutos, 3 minutos, la mano de la persona se empieza a cerrar por una contracción sostenida de los flexores de la mano, lo que nos da un signo de Trousseau positivo, ¿no? Esto es un cuadro que se puede ver en personas que están con hipocalcemia. Y la hipocalcemia aguda o crónica también puede producir síntomas mentales, como por ejemplo de psicosis o de delirium, o cuadros de intensa ansiedad. En el caso, por ejemplo, de personas que tienen infecciones sistémicas, como en el caso de esta persona, en donde se pueden ver estas lesiones típicas de una estreptococia, también podemos ver alteraciones del estado mental del tipo de delirium. Y el uso crónico de medicamentos, como por ejemplo el clonazepam o la carbamazepina, también pueden dar alteraciones, por ejemplo, en la memoria, o incluso un menoscabo de todas las funciones mentales, lo que nos puede dar un cuadro de deterioro cognitivo compatible con una demencia. En el caso del clonazepam, podría darnos una demencia irreversible, y en el caso de la carbamazepina podría darnos una de estas que se llaman demencias reversibles, ¿no? Entre comillas, en donde pues quitando la carbamazepina las funciones cognitivas podrían mejorar. Otro ejemplo de medicamentos que pueden alterar la función mental, las funciones mentales, es el de los anticolinérgicos, como en el caso del clonixinato de lisina, que especialmente en personas susceptibles o ancianas pueden dar cuadros de delirium. La levodopa, que se utiliza en la enfermedad de Parkinson, puede dar cuadros psicóticos o tipo maniformes o tipo maníacos. El propanolol, que se utiliza, por ejemplo, en personas que tienen fobia social o en personas hipertensas o con problemas cardíacos, puede darnos síntomas depresivos. El uso de medicamentos agonistas adrenérgicos, por ejemplo en el asma, podría dar síndromes ansiosos. Y así, es decir, es muy importante tomar en cuenta tanto la enfermedad física como el uso de medicamentos o sustancias psicoactivas u otras o tóxicas,
que pueden alterar las funciones mentales. En este caso hablaríamos, bueno, por ahora vamos a mantener el término de trastornos mentales orgánicos, pero recuerden que en la nueva nomenclatura esto se llama síndromes mentales secundarios. Uno de los más importantes por la gravedad y por la urgencia de hacer el tratamiento es el delirium. Hemos abordado este síndrome en el segundo capítulo, en el tercer capítulo de la materia. Es importante recordar que la nomenclatura de este cuadro, los sinónimos son estado confusional agudo, psicosis tóxica, síndrome cerebral agudo, síndrome mental orgánico agudo o insuficiencia cerebral también. Las causas del delirium pues son muchísimas. Simplemente de manera orientativa, ahí tienen ustedes en todos los medicamentos, o casi todos, los que podrían provocar un síndrome confusional o delirium. Sin embargo, están con signos de admiración aquellos que son mucho más frecuentes de producir este tipo de alteración. Tenemos a las anfetaminas, algunos antiarrítmicos, por ejemplo la miodarona o la digoxina. Tenemos a los anticonvulsivantes, por ejemplo la carbamazepina. Hipertensivos, como por ejemplo antihipertensivos, perdón, como por ejemplo el losartán. Eh, el uso de atropina, por ejemplo, en personas que se han intoxicado con carbamatos y en quienes se tiene que colocar atropina, secundariamente se puede producir un delirium. El uso de benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, diazepam. Butirofenonas, que es el grupo farmacológico al que pertenece el haloperidol. Y paradójicamente, y curiosamente también, el haloperidol, lo vamos a ver más adelante, es el medicamento que se utiliza para tratar la mayor parte de los cuadros de delirium. Los corticoides también, el litio, esto en personas que tienen trastorno bipolar, y los tricíclicos, ¿no? En personas que tienen cuadros depresivos. Recuerden que los tricíclicos tienen potente efecto anticolinérgico y los anticolinérgicos son medicamentos que suelen producir o desencadenar cuadros de delirium. En cuanto a las enfermedades que pueden producir delirium, pues todas las que pueden ver allí. En general, cualquier enfermedad sistémica puede producir un cuadro de delirium. Podría mencionar dentro de lo que he podido observar en la práctica cotidiana que los cuadros de encefalopatía hepática, uremias, infecciones urinarias, especialmente en ancianos, alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo las hiponatremias, la desnutrición, son causas bastante comunes de síndromes confusionales. Obviamente cualquier lesión directa en el sistema nervioso central, como una meningitis, una encefalitis, TECs, convulsiones, pueden producir este tipo de alteración. Y bueno, el uso de agentes tóxicos, ¿no? Alcohol, drogas ilícitas, los medicamentos anticolinérgicos que ya mencioné. Es muy común también que las personas que están en su postoperatorio inmediato suelen presentar datos de delirium. Y un grupo importante de personas que desarrollan este síndrome es aquellas que utilizan alcohol y que debido a la complicación de una abstinencia, de un síndrome de abstinencia, pueden desarrollar un cuadro de delirium tremens. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar un síndrome de delirium o un delirium,
tenemos la los extremos de la vida en general, ¿no? Edad avanzada y niños. Es muy común en personas adultas mayores, es más común en varones. Cuando existen alteraciones sensoriales previas, cuando el paciente no ve bien o no escucha bien, que es muy común en personas adultas mayores. Cuando la persona tiene una demencia previa o una depresión previa. Cuando la persona por algún motivo no puede moverse, tiene una dependencia funcional o inmovilidad, una paraplegia, por ejemplo, o personas que se han fracturado la cadera o la columna, cuando existen alteraciones hidroelectrolíticas de cualquier tipo, el antecedente de alcoholismo y pues en general cualquier enfermedad física eh, severa puede ser factor de riesgo para el delirio. Acá les muestro una nota clínica de una persona que se fracturó la cadera. Em, Esta es una nota del postoperatorio a las 4 de la tarde que reza: paciente de 85 años en su postoperatorio inmediato de osteosíntesis de fractura de húmero izquierdo con clavo BHN, procedimiento sin complicaciones y bien tolerado por el paciente, con puntas, no, uh, con signos vitales estables, pasa a sala de recuperación consciente. Miembro superior izquierdo, herida quirúrgica cubierta con apósitos y cabestrillo. Esto fue a las 4 de la tarde. Es una persona, bueno, acá no está consignada la edad, pero es una persona de aproximadamente 80 años. Y resulta que a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, uno de los residentes anota lo siguiente: paciente se encuentra inquieto, agresivo, queriendo retirarse todo tipo de sujeción. Se aplica oxígeno por puntas nasales, pero es retirado por el paciente, quien no colabora. Se recomienda al familiar colaborar en la inmovilización. Entonces vean cómo una persona que debía estar inmóvil, varón, añoso, con un procedimiento quirúrgico previo, seguramente con dolor, de haber pasado consciente a salas de recuperación, súbitamente, bueno, en el plazo de algunas horas, aparenta estar con estas alteraciones de la conducta, donde llama la atención que está muy inquieto y está agresivo. Lo que no está consignado acá, y seguramente encontraríamos de entrevistar a esta persona, es la desorientación y las fluctuaciones en el nivel de conciencia, aunado a una disminución del nivel de atención. Estos, por cierto, son los síntomas clásicos del síndrome de delirium o el del delirium o síndrome confusional. Su instauración es rápida, en horas, hay fluctuaciones del nivel de conciencia y puede tener una presentación de acuerdo a la conducta. Una persona puede tener un delirium hipoactivo, uno de cada 4 personas, un delirium hiperactivo, una de 4 también, un delirio mixto, aproximadamente el 35% de las personas, y en menor cuantía, en menor proporción, un delirium con una actividad psicomotriz normal, un 15%. ¿A qué se refiere esto? Que podemos encontrar, bueno, en el caso que hemos leído previamente de esta persona adulta mayor que se le puso un clavo en el húmero, pues nos está mostrando claramente un delirium de tipo hiperactivo. El paciente está agresivo, está inquieto. Pero también podemos encontrarnos con personas que tienen deliriums hipoactivos, es decir, donde la persona no se muestra inquieta y se muestra más bien muy pasiva, muy quieta, con dificultades para responder a las preguntas,
con una apariencia más bien apagada. Y muchas veces este tipo de delirium se confunde, por ejemplo, con cuadros depresivos. Más de una vez me han pasado interconsultas con diagnósticos iniciales de síndrome depresivo, cuando en realidad de lo que se trataba era de un cuadro de un síndrome confusional. Una cosa importante que se debe conocer con respecto al delirium es que puede simular cualquier síndrome psiquiátrico. Justamente por estas presentaciones hipoactiva, hiperactiva, mixta y normal, la persona podría aparentar estar muy ansiosa, maníaca, depresiva, y acá la clave para poder llegar al diagnóstico es que estos síntomas han aparecido de manera súbita en el plazo de algunas horas y que por detrás existe una causa o factores médicos asociados. En este sentido, los criterios para poder hacer un mejor reconocimiento de este cuadro, pues acá tenemos algunos de los criterios para poder identificarlo. Punto muy importante, la obnubilación de la conciencia, con una claridad reducida de la percepción del entorno, con una disminución para focalizar, sostener o cambiar la atención. Además, existe un deterioro de la memoria inmediata y reciente. La memoria remota suele estar bien conservada. Hay una desorientación en tiempo, lugar o persona. Las alteraciones psicomotrices son las que había mencionado previamente. Otra característica importante es la alteración del ciclo sueño-vigilia. Es muy común que las personas con delirium no duerman en la noche. Más bien en la noche estén mucho más hiperactivas, mucho más movedizas, incluso agitadas. Pueden haber además sueños desagradables o pesadillas que además se continúen, por decirlo así, con alteraciones sensoperceptuales. Por ejemplo, es muy común que la persona diga, me estaba soñando con payasos y de repente abrí los ojos y vi payasos, o ratas, o arañas, o caras, o rostros, o gente, o la familia nos informa, ¿no? Toda la noche mi papá o mi abuelito ha estado hablando con X o Z persona, por ejemplo. El inicio de los síntomas va a ser muy rápido y hay fluctuaciones. Recuerden que la fluctuación de estos síntomas podría hacer que este cuadro pase desapercibido. Recuerden que es muy importante hacer una recopilación longitudinal de los síntomas. No nos podemos quedar con la primera impresión que tenemos cuando hacemos la evolución, porque podría ser que justo en el momento en que estamos haciendo la entrevista, el paciente esté en su mejor estado y que nos responda y que parezca bien atento y que parezca bien orientado. Sin embargo, puede ser que los compañeros de cama o las enfermeras o los familiares nos digan que toda la noche no pudo dormir, que estuvo desorientado, que estuvo hablando solo, que estuvo muy ansioso, que estuvo aparentemente deprimido o maníaco, ¿no? Entonces, eso nos va a dar el pie a pensar de que estamos frente a una persona con un cuadro de delirium. Y por supuesto, debería haber un dato objetivo de que hay una causa física que puede estar originando todos estos síntomas o signos. El diagnóstico lamentablemente no se hace y por supuesto tampoco se trata en aproximadamente el 66% de los casos, es decir, 2 de cada 3 personas que tienen delirium no se diagnostican ni se tratan. Esto tiene consecuencias gravísimas en cuanto a la morbimortalidad y en cuanto a la mayor predisposición a que estas personas desarrollen a posterior un cuadro de demencia.
Para hacer el diagnóstico se debe hacer un buen examen físico y mental. Agregaría ahí haciendo énfasis en la parte neurológica y haciendo o solicitando las pruebas de laboratorio pues que sean pertinentes o adecuadas de acuerdo a la sintomatología física que presente el paciente, ¿no? Y ahí tienen ustedes algunas. En cuanto al diagnóstico diferencial, un delirium se puede confundir con una psicosis reactiva breve. Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, acaba de perder al esposo o le acaban de decir que tiene un cáncer muy avanzado, podría, por la impresión, desarrollar alteraciones en cuanto a la conexión con la realidad y aparentar que está psicótica, a una psicosis que ha iniciado de manera brusca. En este caso, obviamente, se tiene que tener especial cuidado en descartar lo físico, ¿no? Una psicosis reactiva breve debería durar siempre menos de un mes. En general se resuelve espontáneamente y no deberían haber alteraciones, por ejemplo, del nivel de conciencia o de la capacidad de mantener, focalizar o cambiar la atención. También el caso parecido es el de los trastornos disociativos, en donde existen alteraciones del nivel de conciencia, pero en general van a ser de breve duración, sin un correlato físico, y en muchas ocasiones va a estar originado en algún estresor importante, una deuda, una mala noticia, este tipo de situaciones. También tiene que hacer diagnóstico diferencial con cuadros de demencia o de discapacidad intelectual. Tanto en ambos casos la memoria va a estar alterada, pero en la demencia y en la discapacidad intelectual la conciencia debe estar clara y la atención también. Además, la demencia y la discapacidad intelectual tienen un curso largo, no es de horas como ocurre con el delirium. También es importante hacer el diagnóstico diferencial con los trastornos facticios, es decir, donde la persona finge síntomas para obtener ayuda o atención médica y en donde no hay una ganancia evidente. Y la simulación, que es lo mismo, pero en donde la persona busca una ganancia. Es evidente que va a obtener un beneficio, como por ejemplo no ir a la cárcel, no pagar una deuda, obtener días libres. También hay que hacer el diagnóstico diferencial con un trastorno de estrés agudo y con alucinosis por sustancias psicoactivas, ¿no? Personas, por ejemplo, que han consumido cocaína, marihuana, LSD, alguna otra sustancia alucinógena o que pueda alterar la conciencia. El manejo del delirium, esto no lo habíamos visto en la anterior, en el tema de síndromes, pues debe instaurarse lo más rápidamente posible, ¿no? Recuerden que el delirium es una urgencia médica. Como primer punto está el de tratar la causa. Si la persona tiene meningitis, trate la meningitis. Si la persona tiene epilepsia, de anticonvulsivantes. Si la persona tiene un neurolupus, habrá que hacer el tratamiento específico para esta enfermedad, etc. Sin embargo, han leído ustedes en esa nota de enfermería y en esa nota, esa evolución, los pacientes con delirium pueden tener alteraciones conductuales tan graves que entorpezcan el proceso de diagnóstico o de tratamiento etiológico. Entonces, por eso es importante hacer un tratamiento conductual mental. Para esto, el medicamento indicado o los medicamentos indicados son los antipsicóticos, los mismos que se utilizan para la esquizofrenia, por ejemplo. Y de estos, el más indicado siempre es el haloperidol, en una dosis de 2 a 10 miligramos al día.
En nuestro medio, el único haloperidol que viene en ampolla es el que viene con el nombre comercial de Aldol, perdón, que pues, vienen ampollas de 5 miligramos que se puede aplicar intravenosa o intramuscular. También existen tabletas de 5 y de 10 miligramos y gotas, donde 10 gotas hacen 1 miligramo. Como alternativas al haloperidol, se podría utilizar también risperidona y olanzapina. Estos dos, especialmente en aquellas personas donde la sintomatología conductual va a ser demasiado intensa. Tanto la risperidona como la olanzapina tienen un perfil un poco más sedante que el haloperidol. La dosis de la risperidona va de 1 a 4 miligramos al día, repartidas en 2 tomas. Existen tabletas de 1, 2 y 3 miligramos. No hay de 4 miligramos en nuestro medio. Y también existen gotas, donde 20 gotas van a ser 1 miligramo. En el caso de la olanzapina, solamente existen tabletas y estas vienen en tabletas de 5 y de 10 miligramos y se podrían dar entre 5 a 10 miligramos al día también. Esta es una marca comercial de risperidona que hay en nuestro medio. Bueno, una cajita de olanzapina. Y el haloperidol, ¿no?, que viene en gotas. Y la ampolla de haloperidol de 5 miligramos. Recordemos que en el tema de esquizofrenia vimos que existe una presentación de decanoato, que es la de 50 miligramos. Jamás se tratan deliriums con la presentación de depósito, con la de 50 miligramos. Eso solamente se utiliza para cuadros de esquizofrenias o trastornos psicóticos de larga data. Dentro de las causas de delirium habíamos indicado también que podrían estar causados por síndromes de abstinencia complicados de alcohol o de benzodiazepinas. En este caso, y solo en este caso, el medicamento de elección o los medicamentos de elección serán las propias benzodiazepinas. Se podrían utilizar o el lorazepam o el diazepam. Ambos son benzodiazepínicos. Uno tiene una vida media corta y el otro tiene una vida media más bien larga. El lorazepam es muy bueno, es ideal usarlo en personas que tienen hepatopatías debido a que su metabolismo hepático es prácticamente nulo. Entonces, una persona, por ejemplo, con cirrosis, el paciente que vimos al principio en la parte introductoria, que estaba con sus bilirrubinas elevadas y sus transaminasas, si de repente nos hiciera un delirium, pues en él estaría indicado usarse el lorazepam. Debido a la vida media corta, se tiene que utilizar el lorazepam cada 6 horas, idealmente, o por lo menos mínimamente cada 8 horas. Vienen tabletas de 2 miligramos y se pueden dar entre 0,5 a 2 miligramos cada 6 o cada 8 horas. En el caso del diazepam, este viene en tabletas de 10 miligramos y en ampollas de 10 miligramos. Y la dosis que se podría llegar a dar es de 10 hasta 30 miligramos cada 8 horas, dependiendo de la gravedad del delirium. En general, en el delirium tremens, el tratamiento se hace en unidades de terapia intensiva. Imagínense, damos 30 miligramos cada 8 horas, en realidad estaríamos dando 30, 60, 90 miligramos o sea, 90 miligramos al día de diazepam. Esa es una dosis muy elevada y puede producir una depresión respiratoria importante. Por lo tanto, ese tratamiento debe ser siempre realizado en terapia intensiva con el paciente intubado, sedado y además conectado a un ventilador. Bueno, ahí tienen las tabletas de lorazepam y las presentaciones del diazepam. Y finalmente, muy importante, es el tratamiento ambiental. Estas personas, debido a su estado de confusión, necesitan de anclas sensoriales para mejorar su orientación.
Entonces, idealmente, la persona con delirium debería ser trasladada a una habitación aparte, donde los estímulos, por ejemplo, sonoros, sean menores, pero tenga una ventana, tenga la vista a un calendario, a un reloj, y que pueda estar además acompañada por los miembros de la familia. Es esto, ¿no? Ver a una persona conocida ayuda a que la persona se confunda menos. Esto es algo que se debería evitar lo más posible en personas con delirium, la sujeción. La sujeción mecánica debería ser la última opción. En general el delirium debería ser tratado, como les mostré más arriba, anteriormente, con el haloperidol o las benzodiazepinas. Y más bien el hecho de sujetar a una persona sin haberle dado un antipsicótico o un benzodiazepínico, más bien aumenta la agitación. Y muchas veces, imagínense esta persona que se ve que está desnutrida, pues por tanto forcejear puede lesionarse la piel, el estado en el que está puede favorecer a las infecciones, la infección puede dar lugar a una sepsis de foco cutáneo, esto empeorar todavía más el cuadro confusional y pues ser un factor importante la sujeción de morbimortalidad. En lo posible, las personas con delirium deberían tener la menor cantidad posible de sondas para evitar justamente la incomodidad y el dolor, que son también factores asociados a la aparición de delirium. Es cierto que en el medio hospitalario muchas veces es necesario, por ejemplo, para medir el volumen de la orina, medir el sodio en la orina, etcétera. Pero hasta donde sea posible, si se puede retirar una sonda Foley, una sonda nasogástrica, pues lo más pronto posible en alguien con delirium.